Bienvenidos a Vivencias, donde la oscuridad te espera como un río que te lleva a la profundidad del miedo. Escuchen con cuidado, porque cualquier cosa en la oscuridad puede pasar. En estas dos vivencias te revelaremos los misterios que te han acechado en la oscuridad. ¿Listos? ¿Listas? Sean bienvenidos a este cuarto capítulo de horror. Comenzamos. Buenas noches. Perdón por escribir de manera anónima. Los motivos son personales. Esto me sucedió hoy por la madrugada. Mi vecina de la casa a espaldas de la mía, nuestros patios colindan, falleció en junio. Doña Perita, le decíamos de cariño, se llamaba Esperanza. Era una señora muy mayor a la que llegamos a apreciar mucho. Siempre fue buena vecina. De su vida supe realmente muy poco. Nunca supe cuántos hijos tenía hasta que falleció. Eran 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Su hijo cada fin de semana venía a visitarla y estaba muy pendiente de ella. Otra hija vivía en otro estado. Solo vino al funeral y se fue. Y la otra hija vivió con ella hasta hace un par de años que emigró a Estados Unidos. En su funeral nos enteramos que esta hija que se fue al país vecino la golpeaba. El hijo de esta señora, la que la golpeaba, fue criado por doña Perita. El muchacho nació en Estados Unidos, pero a los pocos meses se vinieron a vivir con doña Perita, al cual ella amó con ese amor grande que solo las abuelas saben dar. El muchacho siempre la cuidó y protegió de su propia madre, en la medida que pudo. Se convirtió en un joven de bien y cuando su mamá se fue a Estados Unidos, él hizo solicitud para entrar al ejército de ese país, ya que aquí nunca pudo obtener la nacionalidad mexicana. No supe el motivo. Hace un año, la aceptaron la solicitud para alistarse y comenzó con sus preparativos. Cuando doña Pera se enteró se puso muy triste, porque ella lo quería mucho, y dijo, «El día que se vaya mi muchacho, yo también me voy a ir». Su nieto se fue en mayo y desde ahí doña Perita comenzó a perder un poco la lucidez, y su salud se fue deteriorando al grado que la internaron en un geriátrico para que tuviera atención médica las 24 horas. No duró una semana ahí, cuando dejó este mundo sentada en un sillón y con lágrimas en los ojos, según nos comentó su hijo. Su nieto no pudo venir a despedirla. Su novenario lo rezaron en su casa, la cual al día de hoy está vacía. Todo lo que ella poseía fue vendido y los hijos aún no deciden qué se hará con la finca. Y el hecho de estar vacía, la casa lleva mi relato. Hoy no podía dormir como es costumbre. La última vez que miré la hora en mi teléfono eran las 3:10 de la mañana. Estaba tratando de dormir cuando comencé a escuchar sonidos como de que aventaban algo muy pesado. ¿Puede comparar ese sonido? Como el que se oye en las películas cuando levantan una lápida. Se oye el arrastre y luego el estruendo cuando la deja caer. Primero se oía lejano y poco a poco se escuchó más fuerte. Me levanté y me asomé a la ventana que da a mi patio y noté que el ruido venía de la casa de doña Pera. Me quedé unos minutos ahí parada, escuchando para confirmar si efectivamente el ruido venía de ahí, y sí. Estaba a punto de llamar a la policía para poder que vinieran a checar si se había metido un ladrón, pero me detuve en seco cuando entre esos ruidos escuché un sollozo de mujer. Lloraba muy bajito y algo decía entre su llanto, pero no pude distinguir sus palabras. Por un momento mi corazón se aceleró. Decidí no llamar a la policía y volví a la cama. Me puse a rezar, pidiendo por el descanso eterno de doña Pera y por todas las almas errantes. Los ruidos cesaron poco a poco hasta quedar todo en silencio mientras yo rezaba. ¿Creen ustedes eso que dicen de que los muertos recogen sus pasos? Yo creo que doña Perita, al morir de tristeza, vino a visitar su casa buscando a quien vida tanto amó. Gracias por leerme.
fui el único con el coraje para oponerse a los mandatos del tirano y denunciar por lo que eran, caprichos. Pero apuesto que te dijeron que fui exiliado del cielo por mi soberbia. Antes de seguir con esta última vivencia, les recordamos que nos sigas en nuestras páginas. Te dejamos los links en el primer comentario. Y también compartiendo y un like al video para que crezcamos juntos en este proyecto. Déjanos un comentario y cuéntanos tu vivencia. Sin más por decir, continuamos. En mi adolescencia mis mejores amigas eran Julieta, Camila, Natalia y yo. Éramos inseparables, no solo en el colegio sino también fuera de él. Pasábamos tiempo juntas, estudiábamos en grupo y sobre todo nos reuníamos en casa de Julieta, el punto de encuentro más conveniente para todas. Julieta vivía con su madre, su hermana, su sobrina y su abuela, en una casa de 3 pisos. Ellas ocupaban el segundo. El primero estaba alquilado y el tercero era una terraza. Una mañana, durante el recreo, Julieta nos llamó con urgencia. Su rostro reflejaba preocupación y algo más. Miedo. Nos sentamos en círculo en el césped del colegio y ella empezó a hablarnos en voz baja, como si temiera que alguien nos oyera. Desde hace varias noches me está pasando algo extraño. Nos miramos expectantes. Julieta nos contó que últimamente no podía dormir. Se pasaba despierta en su habitación, dando vueltas en la cama sin poder descansar. Una de esas noches, la sed la obligó a salir de su cuarto e ir al comedor, donde la familia tenía una pequeña nevera con bebidas frías. La casa estaba completamente silenciosa. No quería hacer ruido y despertar a su madre o a su abuela, así que caminó con cuidado. Abrió la nevera, sacó su botella de agua y empezó a beber, parada delante del aparato. Entonces, lo vio. De reojo en la sala de estar tenuentemente iluminada, algo llamó su atención. Bajo el tenue brillo de las farolas que se filtraban por la ventana, distinguió una figura blanca e inmóvil. Lentamente giró la cabeza y allí estaba. A pocos metros, en medio de la sala de estar, se encontraba una niña pequeña. Era pequeña, no más de 1 metro de altura. Llevaba una pijama de color claro, blanco, con detalles rosas. Su largo cabello estaba recogido en una trenza deshecha, con mechones pegados a la frente. Su largo cabello estaba recogido en una trenza deshecha, con mechones pegados a la frente, como si hubiera estado sudando. Julieta se quedó helada. Su mirada se cruzó con la de la niña durante unos segundos, pero eso fue suficiente. Un miedo primigenio se apoderó de ella, el terror profundo de la presa ante su depredador. Sin pensarlo, dejó caer la botella dejando que el agua se derramara por el suelo y corrió de vuelta a su habitación. De vuelta, golpeó la puerta y se escondió bajo las mantas, como si éstas pudieran protegerla de lo que acababa de pasar. Esperó. Nada. Nadie en su casa despertó por el ruido, ni su madre, ni su abuela, ni su hermana. Todo permaneció en absoluto silencio. A la mañana siguiente intentó convencerse de que quizá su mente le había jugado una mala pasada, que su sobrina, la única niña de la casa, se había levantado por las noches y ella simplemente la había confundido con algo más. Pero la duda la carcomía. Cuando todos estábamos despiertos, Julieta le preguntó a su hermana por el pijama blanco y rosa de su sobrina. ¿Qué pijama?, frunció el ceño su hermana. Sacó del armario el único pijama de esos colores que tenía su hija. No era el mismo. El pijama de la niña que Julieta había visto en la sala de estar era un camisón de manga corta con detalles rosas, pero el de su sobrina era completamente diferente. Un conjunto de sudadera y pantalón de manga larga, en rosa brillante con bordes blancos y un diseño de oso en el centro. Un escalofrío recorrió la espalda de Julieta. No podía haber sido su sobrina. Entonces, ¿qué demonios había visto esa noche? Nos quedamos en silencio.
Un escalofrío nos recorrió cuando Julieta terminó su historia. Natalia, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, la regañó por no haberle contado antes a su familia. Camila, con expresión seria, le preguntó si había pasado algo más recientemente. Julieta, tras un momento de vacilación, asintió. «Desde esa noche», susurró. «No he vuelto a entrar en la sala de estar después de oscurecer, ni sola ni con nadie. Pero hubo una vez, hace 2 noches». Hizo una pausa. Su respiración era más agitada. Nos miró a cada una con la expresión de quien nos quiere recordar. Pero no puede evitarlo. «Una noche», continuó, «ya no pude más. Mi vejiga me obligó a salir de mi habitación para ir al baño. Esta vez hizo una pausa más larga como si reviviera el momento. El baño está justo al lado de la sala de estar y hay una pequeña ventana que comunica el pasillo con la sala. Desde ahí se ve todo». Nos estremecimos. La sola idea de pasar por esa zona parecía aterradora, pero Julieta no tenía otra opción. «Caminé en completo silencio», continuó, «con la luz de mi habitación encendida, dejando la puerta abierta, por si tenía que correr de vuelta. Cerré los ojos casi por completo. No quería ver, no quería sentir, no quería saber». Hizo una pausa. Su garganta se volvió a tragar saliva. Entré al baño y lo conseguí. Estaba a salvo. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando terminé, mientras me lavaba las manos, mi mente ya estaba en la salida, en la ventana. No quería mirar, no debía mirar. Nos tomó de las manos, su piel estaba fría. Di un paso hacia la puerta y lo oí. Su voz se quebró. Era un sonido sutil, pero claro, como cuando alguien rasca ligeramente un cristal con las uñas, como un golpeteo insistente, agudo. Nos estremecimos. No sé cuándo lo hice, pero miré. Julieta bajó la cabeza entre las manos. Ella estaba allí. La imagen que describió nos dejó sin aliento. La niña tenía la cara y las manos apretadas contra el cristal. No había distancia entre ellas. Sus ojos estaban tan cerca del cristal que parecían viscosos. «Y sus dedos», murmuró Julieta. Sus dedos golpeaban contra la ventana, una y otra vez. Hubo un silencio largo. Nos miró con una expresión indescriptible. Lo peor fue que juró que me sonrió. Su voz temblaba. No sé cómo llegué a mi habitación, pero cuando cerré la puerta, cuando me escondí bajo las sábanas, esa sonrisa estaba en mi mente. Nos miró de nuevo y esta vez su expresión era diferente. «Me sentí burlada», susurró, como si hubiera caído en una trampa, como si esa cosa supiera algo que yo no. Un nudo de tensión se formó entre nosotras. Para entonces, no solo Natalia estaba completamente aterrorizada, incluso Camila, la más valiente de todas, había perdido su actitud confiada. Su mirada de incredulidad hablaba por sí sola. Yo, por mi parte, estaba atrapada en una encrucijada entre el miedo y la fascinación. No podía decir que no tenía miedo, pero el hecho de no estar experimentándolo de primera mano me permitía mantener una frágil compostura. Aún así, lo que más me inquietaba no era la historia en sí, sino la resistencia de Julieta. ¿Cómo había logrado soportar todo esto sin decírselo a su familia? ¿Cómo podía seguir viviendo en esa casa con esa presencia acechando en las sombras? El recreo terminó y volvimos a clase, con nuestras mentes aún atrapadas en lo que acabamos de oír. Teníamos 4 largas horas antes de poder ir a casa, pero la sensación de malestar nunca nos abandonó. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, compartiendo un silencio lleno de preguntas sin respuestas. Pasaron los días, y en nuestra clase de metodología de proyectos
nos asignaron la tarea de desarrollar el marco teórico para nuestra investigación de graduación. Como de costumbre, acordamos reunirnos en casa de Julieta para trabajar en ello. Después del colegio, decidimos hacer una parada rápida para comprar algunos bocadillos. Entre risas, elegimos nieve y galletas, intentando inconscientemente convencernos de que sería una tarde más ordinaria. Cuando llegamos a casa de Julieta, su abuela nos recibió con la misma calidez de siempre. Nos conocía desde hacía años y en cierto modo era una abuela para todas nosotras. Nos recibió con ternura y nos ofreció almorzar, una oferta que aceptamos con gusto. Nos sentamos en la mesa del comedor, charlando de cosas triviales. Fue entonces cuando lo noté. Julieta tenía una mirada distante, perdida en el tiempo y el espacio, fija en un punto más allá del comedor. Sus ojos estaban fijos en la sala de estar, en el mismo lugar donde había visto a la niña. En ese instante comprendí lo que pasaba por su mente. Un agudo pinchazo de ansiedad me atravesó y casi sin pensarlo extendí la mano y tomé la suya. La apreté suavemente, un intento silencioso de ofrecer apoyo. Julieta parpadeó y volvió la cara hacia mí. Su expresión era una mezcla de gratitud y angustia, como si el simple hecho de estar allí fuera un peso insoportable. Lo entendí, por supuesto, lo entendí. Fue en ese momento cuando un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, me di cuenta de dónde estábamos, de las paredes que nos rodeaban, de la luz que entraba por las ventanas, de la puerta que conducía a la sala de estar, de la historia de Julieta y de la presencia que habitaba en esa casa. Tragué saliva y volví la mirada a mi plato, intentando alejar los pensamientos oscuros que se colaban en mi mente. Solo esperaba que nada malo sucediera ese día. Terminamos de almorzar, lavamos los platos y los cubiertos y nos dirigimos a la habitación de Julieta. Allí, como siempre, nos acomodamos alrededor de su escritorio, listas para concentrarnos en nuestra investigación. Sin embargo, la sensación de malestar persistía. Fue entonces cuando la abuela de Julieta llamó a la puerta y asomó la cabeza para decirnos que iba a recoger a la sobrina de Julieta del colegio y que volvería pronto. Nos despedimos con normalidad, pero tan pronto como su figura desapareció por la puerta principal, la conciencia de nuestra soledad se sentó sobre nosotras como una sombra pesada. La casa estaba vacía. No había nadie más. Intercambiamos miradas y fue Camila quien rompió el silencio con una advertencia sensata. Necesitábamos concentrarnos. Lo intentamos y por un tiempo funcionó. Pasó más de media hora de paz antes de que algo rompiera ese frágil equilibrio. Un leve golpeteo. Débil, pero claro, proveniente de la ventana del dormitorio. Giramos la cabeza al unísono hacia el sonido y luego miramos a Julieta. Ella frunció el ceño y con voz firme le pidió a Camila que la acompañara. Camila, sin dudarlo, se levantó y apartó la cortina. Nada. No había nada allí, pero el silencio que siguió no fue un alivio. De repente, golpes más fuertes, más insistentes, esta vez de la pared contigua. ¿Quién duerme ahí?, pregunté. Julieta me miró con una expresión sombría. Nadie. Esa habitación está vacía. Mi padre solo la usa cuando nos visita, pero eso casi nunca sucede. Posibilidades se arremolinaban en mi mente. Había entrado alguien. ¿Estaba la sobrina de Julieta gastándonos una broma? Pero algo no cuadraba. Camila se inquietó y decidió ir a comprobarlo. Natalia le rogó que no lo hiciera, pero ella no dudó. Salió y dejó la puerta ligeramente entreabierta. Los segundos se estiraron infinitamente hasta que regresó con aspecto confundido. «No hay nadie», dijo. «He revisado la otra habitación y está vacía, también la habitación de la sobrina de Julieta. Nadie». Mientras hablaba, Julieta notó algo detrás de ella. La puerta que conducía a la sala de estar, que antes estaba cerrada, ahora estaba ligeramente abierta. En la abertura,
una sombra. No tenía una forma definida, pero era de 2 colores, negro y blanco. Julieta sacó su teléfono, cambió al modo video y acercó la imagen. Nos acurrucamos detrás de ella, mirando la pantalla con atención. Y entonces, la sombra se movió. Solo un ligero desplazamiento, pero suficiente para que la puerta se moviera con ella. Natalia dejó escapar un grito ahogado y con eso el pánico estalló. Todas gritamos al unísono, excepto Camila, que corrió hacia la puerta del dormitorio y la cerró de golpe. Cuando se volvió para mirarnos nos encontró a todas acurrucadas junto a la cama de Julieta. «Cálmense», ordenó con firmeza. Pero antes de que pudiera decir nada más, el ataque se reanudó. Golpes, esta vez tanto en la ventana como en la pared contigua, simultáneamente. Ya no podía ser una broma. Era imposible que alguien estuviera en 2 lugares a la vez. Era imposible, al menos para un ser humano. Natalia rompió a llorar. «Quiero salir de aquí». Miré mi teléfono. Eran las 5 de la tarde. Yo también tenía que irme, pero la idea de salir de esa habitación me paralizaba. Decidimos dejar de trabajar y poner la televisión para distraernos. Nadie habló, nadie se movió. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Un golpe en la puerta nos hizo saltar, pero esta vez era la abuela de Julieta. Asomó la cabeza con una sonrisa cálida. «Ya estoy de vuelta, chicas. Les he traído fruta fresca». Detrás de ella, la sobrina de Julieta se aferraba tímidamente a su falda. Nos saludó dulcemente y corrió a los brazos de Julieta. «¿Acabas de llegar?», preguntó Julieta. «Sí», respondió la niña. «La abuela me compró nieve de camino, así que tardamos un poco más». Nos miramos con los corazones latiéndonos en la garganta. No había nadie en la casa. Nadie, pero algo había estado con nosotras todo el tiempo. Con la familia de Julieta en casa, el aire de la habitación se sintió más ligero, pero la tensión no se disipó por completo. Julieta, sintiendo una renovada sensación de seguridad, finalmente salió de la habitación. Natalia, sin embargo, seguía temblando. Su miedo era palpable y sus ojos llenos de lágrimas reflejaban una urgencia primigenia. Quería huir. «No me quedo aquí más tiempo», susurró temblorosa mirando la puerta como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Camila y yo intentamos calmarla. Le dijimos que sería grosero irse abruptamente, especialmente cuando la abuela de Julieta se había tomado la molestia de prepararnos algo. Pero Natalia insistió. Se aferró a la manga de mi jersey como una niña aterrorizada y el temblor en sus manos me envió un escalofrío por la espalda. Finalmente la convencimos de quedarse al menos hasta que termináramos nuestro refrigerio. La abuela regresó con platos de fruta fresca y jugo. El sonido de los cubiertos raspando contra los platos rompió el incómodo silencio, pero no fue suficiente para aliviar nuestros pensamientos. Todo lo que había sucedido seguía impreso en nuestras mentes con una claridad aterradora. Cada bocado se sentía pesado, como si nuestras gargantas se negaran a tragar. Yo fui la primera en hablar. «Julieta, tienes que decírselo a tu familia. No puedes seguir guardándote esto». Inmediatamente negó con la cabeza, apretando los labios. «No quiero asustar a mi madre ni a mi abuela», murmuró mirando su plato. Algo dentro de mí se encendió. «¿Y si vuelve a pasar esta noche?», dije sin endulzar mis palabras. «Nosotras nos iremos a casa y dormiremos tranquilamente, pero tú te quedarás aquí, sola». «Con eso, ¿de verdad quieres seguir ignorándolo?». Julieta me miró fijamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que tenía razón. Su terquedad solo la estaba condenando a enfrentarse a lo que acechaba en esa casa sola. Finalmente suspiró y con voz temblorosa susurró. «Vale. Esta noche, cuando llegue mi madre, les contaré todo». Terminamos de comer en un pesado silencio, como si la casa misma estuviera escuchando cada palabra. Lavamos los platos y nos despedimos con sonrisas tensas. Antes de irnos, insistimos. «Si pasa algo, cualquier cosa, llámanos». Ella sintió con una sonrisa cansada, pero sus ojos reflejaban algo más profundo: miedo y resignación.
Nos alejamos de la casa sintiendo que dejábamos algo atrás. Lo último que vimos de Julieta fue una silueta en la puerta, mirándonos mientras nos íbamos. Y luego la puerta se cerró. Detrás de nosotras la casa se alzaba silenciosa y sombría, como un depredador paciente. Esa noche, cuando llegué a casa, la oscuridad de mi habitación se sintió más espesa de lo habitual. Cerré con llave mi puerta, como si eso pudiera mantener alejada la sensación de que algo, desde algún rincón invisible, me estaba observando. Le conté todo a mi madre y a mi tía. Ellas, siguiendo profundamente religiosas, se angustiaron varias veces mientras escuchaban sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. En mi mente, la duda persistía. ¿Debería mostrar el video que Julieta había logrado grabar en su casa? ¿El video de esa cosa? Me tomé un momento a solas para revisarlo. Julieta lo había enviado a nuestro grupo de WhatsApp, pero hasta ese momento no había tenido el coraje de examinarlo de cerca. Subí el brillo de la pantalla, pero la imagen seguía oscura, distorsionada. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería verlo, pero tampoco podía apartar la mirada. Así que usé una aplicación para ajustar el contraste y la saturación. Ajusté los colores, los niveles de sombra, y de repente, ahí estaba. Dejé caer el teléfono como si me hubieran quemado los dedos. La pantalla había revelado lo que antes estaba oculto en la oscuridad. Una cara gris, con rasgos que podrían haber parecido femeninos, pero que no eran humanos. No del todo. La piel marchita, profundamente arrugada en la frente y alrededor de los ojos de un tono gris azulado que parecían hundirse en la misma oscuridad. Y esa sonrisa. Era la misma que Julieta había visto esa noche, la sonrisa que la había paralizado, la que se extendió demasiado, como si los labios de esa cosa estuvieran a punto de desgarrarse. No era una niña, no era humana. Un disfraz, un intento burdo de parecer inofensivo, pero en su imperfección revelaba su verdadera naturaleza. Temblorosa, envié el video modificado al grupo. Miren bien. Díganme qué ven. Las 2 palomitas azules aparecieron casi inmediatamente. Los mensajes de Natalia y Camila inundaron la conversación. ¿Qué demonios es eso? Dios mío, ¿eso no puede ser real? Pero Julieta no respondió, ni esa noche, ni en los días siguientes. No estaba en línea, o quizás había decidido distanciarse de todo esto, como si ignorarlo hiciera que desapareciera. Cogí mi teléfono y fui a ver a mi madre. Primero le mostré el video original, el que Julieta había grabado sin modificaciones. Apenas vi unos segundos antes de apartar la mirada, su expresión retorciéndose con una mueca de horror. «Borra eso ahora mismo», exigió con voz de temblorosa. «Eso podría traer malas cosas a esta casa. No deberías haberlo visto, ni haberlo guardado». Sin discutir, lo borré delante de ella, pero un pensamiento palpitaba en mi mente. El video modificado todavía no se lo había enseñado. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, ella aparecía de nuevo. Su rostro se retorcía en mi mente. Su sonrisa se extendía cada vez más, convirtiéndose en una mueca grotesca, una aberración de la forma humana. Me despertaba sobresaltada, jadeando, sintiendo el sudor frío pegándose a mi piel. Permanecía quieta, mirando al techo durante horas, con mi teléfono al lado, la tentación de ver el video creciendo dentro de mí como un veneno. Mi madre tenía razón, no debía seguir con esto. En la tercera noche, lo borré. No puedo decir si dormí mejor después de eso, pero al menos ya no tenía la excusa de abrir mi galería y revivirlo. El video se había ido, perdido en el espacio y el tiempo, pero no de mi memoria. Han pasado 12 años desde esa noche. Ahora tengo 26 años y todavía lo recuerdo con una claridad aterradora. Sobre todo porque sé lo que pasó después en casa de Julieta. Y en esta fría noche de febrero, Vivencias te desea buenas noches.